Y la verdad que cuando uno mira y dice, "Che, ¿esto en realidad impactará al gobierno?" Digo, porque es un cúmulo que uno entra a mirar durante todo el año y se marca algún tipo de parámetro para decir el gobierno deja de ser esa cuestión extraña a la política, esa apolítica, a transformarse en la política común o en la política ordinaria, teniendo en cuenta cómo se lo mire, o de la política de casta. Bueno, Carlos Fara es un excelente analista de opinión y queríamos consultarlo. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo es su análisis luego de lo que está pasando políticamente? Esta suerte de ir poniendo foquitos o ir poniendo puntitos en un gobierno que muestra parámetros económicos interesantes, pero que por el otro lado hay cuestiones que uno entra a reclamarlo, a solicitarle y no está teniendo tanto quizás la virtud de la política. A ver, primero creo que de enero para acá, del discurso de Davos para acá, el gobierno ha venido teniendo varios dolores de cabeza, ¿no? Creo que la única gran noticia importante fue el acuerdo con el Fondo Monetario, por todo lo que implica, pero que en realidad, y bueno, digamos, lo muestra el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela, viene con 5 meses seguidos en baja. Definitivamente hay algo de las expectativas que se estancaron, ¿m? Y que por lo pronto, más allá, digamos, de los indicadores de inflación, que bueno, marzo no vino bien, abril, digamos, va a estar por encima de 3, han desgastado expectativas, ya no es el mismo gobierno de antes. Esto por ahora no está teniendo una incidencia en la intención de voto, pero sí, digamos, en los indicadores de opinión pública respecto a la actitud del gobierno, ¿no? Claro, entonces, ¿qué entramos a mirar? ¿Como una suerte de desgaste o se está avejentando el gobierno? Bueno, era natural que en algún momento perdiera la novedad, ¿no? Digamos, sobre todo cuando el gobierno tiene, digamos, básicamente un gran discurso del ajuste con la motosierra, etcétera, y que yo creo que el propio gobierno está notando algún desgaste en ese punto. De hecho, hace unos días atrás, cuando hubo un acto en la ciudad de Buenos Aires con el candidato Adorni, el presidente dijo dos cosas atípicas, ¿no? Que después quedan tapadas por la cantidad digamos, de confrontaciones que el propio presidente genera. Una cosa que dijo fue que bueno, que la inflación ya estaba bajando, que ahora era hora de empezar a hablar del crecimiento, cosa que, digamos, en la calle es algo que en general no se está notando mucho. Y por el otro lado dijo, bueno, hay que tener un poco de paciencia y no ser ansioso con los resultados, ¿no? Dos indicadores, digamos, de discurso atípico en el presidente, que no los sostiene a lo largo del tiempo, pero que efectivamente está mostrando que, tal cual vos decías, digamos, tocó un borde, tocó un límite y tiene como que refrescar el discurso, ¿no? Quedó tapado, dijiste en un momento dado, sobre los dichos del presidente, y ahí entra otra duda que vengo teniendo. Si en realidad los dichos del presidente, y esto también a lo largo de los últimos meses, quedan tapados por otra cosa o ya no tienen la misma fuerza que tenían el año pasado y van perdiendo fuerza en el estamento público los dichos del presidente. Bueno, definitivamente van perdiendo efecto, ¿no? Digamos, el punto, digamos, de siempre apelar a la casta, el tema de los ensobrados, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene, digamos, un límite. Hasta llega un momento en que cualquiera, una de las mejores situaciones, se cansa, por un lado. Por el otro lado, y como decíamos recién, cuando además no hay grandes expectativas en lo económico diferentes a las que ha habido hasta ahora, ¿sí? Entonces obviamente la expectativa se termina desgastando, ¿no? A la corta o a la larga iba a pasar. Me parece que el gobierno no puede, digamos, pensar sistemáticamente en que la gran solución es recortar el gasto público y bajar la inflación. Necesario, digamos, pero es condición necesaria, pero no suficiente. Y me parece que desde ese punto de vista, digamos, las expectativas de consumo popular que no terminan de verificarse, hacen que efectivamente todo lo que el gobierno ya puede decir en materia política, ataques, confrontación, etcétera, ya no tienen efecto.
A ver, otra pregunta y está vinculado a lo último esta semana. ¿Es entendible que en política quien ejerza el Ejecutivo Nacional semi sorprenda por lo que pasó en el Senado, que dos senadores, particularmente con un enorme arraigo a una provincia y a un gobierno provincial, no voten en consonancia con el gobierno como lo hicieron durante todo este último año y medio? Bueno, para mi gusto, digamos, obviamente hubo acuerdo con el kirchnerismo, eso no me cabe en dudas, no tengo pruebas, pero no tengo dudas respecto a que el gobierno, en este contexto que estamos describiendo, llegue a la conclusión de que es preferible tenerla a Cristina en la cancha, con la eventual posibilidad de ser candidata a diputada nacional una vez más, para dividir la opinión pública en blanco-negro, ¿no? Entre nosotros o el kirchnerismo, un poco el mensaje que está mandando Adorni en la elección de Capital Federal, porque efectivamente si hay desgaste, entonces mejor considera el gobierno que se plantee la discusión entre el kirchnerismo, que sería lo no deseable, y el gobierno, que podría ser como lo menos malo. Al gobierno, entonces vos decís, le quiere que Cristina sea candidata. Creo que sí, al gobierno le conviene que Cristina sea candidata, no me cabe en duda, digamos, y obviamente prefirió pagar ese costo con lo de ficha limpia, con una preocupación que el gobierno debería tener, porque a la elección le faltan 5 meses y medio, que en la Argentina es una eternidad, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener en cuenta que Cristina, aún con su desgaste, tiene posibilidades electorales en la provincia de Buenos Aires. Y una pregunta que los inversores se hacen es, bueno, Cristina puede volver a ganar, porque si gana en provincia de Buenos Aires va a haber mucha gente asustada que va a vender sus bonos en Argentina y se va a retirar, ¿no? Claro, dejarla en cancha, como dicen algunos, es el rival ideal porque tiene un techo muy bajo, es el rival ideal porque se polariza muy sencillo, porque se le pega muy fácil. Ahora, esto no abre nuevamente un juego de una tercera posición, que está irritante y que mira de un lado y del otro, que ni está cerca de Cristina y que cada vez se aleja más de Milei. ¿El escenario se puede llegar a realmente armar hacia un juego de tres? Bueno, yo no lo descarto, ¿no? Porque además, como es una elección de 24 provincias y en cada provincia puede haber terceras opciones, que hoy no estén sobre la mesa no significa que no vayan a existir. Al final, en una elección legislativa, algo que aparece a último momento por ahí cae simpático y se lo considera una opción, porque total es una elección legislativa y no están en juego los ejecutivos, así que digamos el sistema no se desestabiliza por eso. Y porque efectivamente hay gente que votó a Milei en la segunda vuelta, sobre todo los que votaron a Juntos por el Cambio en la primera vuelta, que hay un nivel de decepción, ¿no? Sí. ¿Y el PRO cómo queda configurado de esto? Bueno, la suerte del PRO está puesta totalmente en poder ganar o por lo menos sacar más votos que la Libertad Avanza en la elección del 18 de mayo, es decir, el próximo domingo en Ciudad de Buenos Aires. Si el PRO es el único que está obligado a ganar porque es el dueño de casa. Entonces, si pierde, digamos, en la casa matriz va a tener un futuro muy complicado. Aún perdiendo, si saca algunos votos más que la Libertad Avanza, podrá, vamos a decir así, decir que salvó la ropa, pero está en una situación claramente compleja. Que la Libertad Avanza saque más votos que el PRO en Buenos Aires va a ser determinante para la voluntad del gobierno o no de hacer una alianza de cara a octubre, ¿no? Bueno, y ahí se juega también la alianza Provincia de Buenos Aires, lo que ocurra con el PRO en esta contienda electoral. Sí, absolutamente, porque imagínate que cuando vos pensás en el paquete nacional, tenés que pensar ahora también en la elección de provincia adelantada. Claro. Y desde ese punto de vista, si llega a ganar el peronismo, aun cuando no sea una elección nacional el 7 de septiembre, va a ser leído como un termómetro de para dónde va la opinión pública, por lo menos en la provincia que reúne el 40% del padrón nacional, ¿no? Nada más y nada menos, la determinación o lo determinante que suele ser Provincia de Buenos Aires marca
va a marcar un hito importante. Digo, es decir, señores, mire para dónde se está jugando. Claro, totalmente, porque aun cuando Provincia de Buenos Aires no sea necesariamente el promedio nacional, de todas maneras va a incidir sobre las decisiones que mucha gente dentro de la política tome respecto a lo que pueda pasar en octubre. Y viste cómo es esto, siempre la realidad termina siendo muy afectada por la percepción que los actores tienen de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Bueno, pero si no gana Provincia de Buenos Aires, la libertad avanza. No gana Capital Federal, la libertad avanza. En Santa Fe la elección ha salido segundo y lejos. Digo, la zona centro y a nivel país, la libertad avanza en su organización distrital no gana ningún distrito. No, es cierto que las elecciones adelantadas, como las que vamos a ver hoy en 4 provincias, no son un termómetro de lo nacional, ¿no? Con lo cual yo creo que hoy en La Libertad Avanza, salvo el caso de Chaco, que ustedes lo tienen al lado, sí, que va en alianza, yo diría que en el resto, o en San Luis que no se presenta, o Salta y Jujuy que van divididos. Así que digo, hoy no va a ser un buen domingo para La Libertad Avanza. Pero es cierto que la elección nacional, digamos que con Milei poniéndose a la cabeza de la campaña, obviamente eso puede afectar, va a mejorar sus posibilidades. Pero bueno, acá hay un punto que es el gobierno viene deteriorándose en los últimos 5 meses en su aprobación de gestión. Entonces, ojo con ese detalle porque no, por mucho, digamos, que ímpetu que el gobierno le ponga, hay un clima de opinión no tan positivo como charlábamos hace unos momentos, ¿no? Carlos Fara, gracias, muy amable. No, por favor, un placer. Igualmente, la verdad un placer escucharlo a Carlos Fara en su análisis nacional.